Acompáñenos este y todos los sábados de 8 a 9 de la mañana en el programa Salud 360, un espacio dedicado totalmente a la salud, a la prevención y al autocuidado, donde compartiremos información actualizada en el mundo de la medicina, de la mano de expertos en la materia con 20 años de experiencia a través de Radio Panamá. Muy buenos días, estimados oyentes. Les saluda la doctora Sally Vergara. Bienvenidos a su programa Salud 360. Hoy estamos en compañía de un invitado de lujo, como todos los sábados. Y pues para recordarles que nos escuchan a lo largo y ancho de todo el país, vamos a recordarles los números de dial para que nos sintonicen y puedan escribirle y decirle a sus amistades también conéctense y puedan aprovechar esta mañana valiosa de mucha información. En Panamá nos escuchamos en la 94.5 FM. En Colón estamos en la frecuencia 94.7. En Bocas del Toro estamos en 97.7. También nos escuchamos en la provincia de Darién al 101.5 y en provincias centrales 104.6. También quiero recordarles el número de celular en cabina para aquellos que quieran hacer alguna pregunta o enviarnos sus saludos, puedan comunicarse directamente con nosotros y en vivo al 6131-5565. Repito, 6131-5565. Y también pueden llamarlos a los números de teléfono 378-2711 y 378-2712, que son números directos en cabina. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa. En el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de la medicina tradicional indígena. Y hemos seleccionado este tema precisamente porque el próximo 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el mundo. Desde el año 1994, las Naciones Unidas declaró que cada 9 de agosto se iba a celebrar los pueblos indígenas, un poco en el sentido de respetar y reconocer que los pueblos indígenas son agentes de cambio, guardianes de los recursos humanos, de los recursos naturales y portadores de visiones del mundo, de conocimientos y de habilidades excepcionales, de manera tal que debemos proteger sus tradiciones y modos de vida respetando sus derechos. En el día de hoy, la medicina tradicional indígena forma parte de ese grupo de conocimientos, de aportes y de cultura que tienen nuestros grupos indígenas. Así que es un honor para mí presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Él es el profesor Arecio Valiente. El profesor Arecio Valiente es abogado de profesión. Además es el director del Instituto, el Centro de Investigación Jurídica en la Universidad de Panamá. Y me complace mucho tenerlo aquí, profesor. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Es muy interesante el tema que vamos a conversar hoy. Estoy segura que van a estar fascinados nuestros oyentes porque es un tema que es casi desconocido y muchas personas pues creo que se van a impresionar y sorprender de lo que nosotros vamos a compartirles el día de hoy. Bienvenido, profesor. Nuegambi mi Guaydarapa, Nuegambi, Chavana Biabua, Japachiru, Ñatore, Amorogo, Haichiru. Gracias, doctora Sally, por la invitación, mi futura abogada también, colega. Así que tenemos una médica y futura abogada. Gracias por la invitación para hablar. Bueno, este mes celebramos aquí en Panamá Día Internacional de los Pueblos Indígenas, también, por cierto, el Día del Abogado también, el 9 de agosto también. 9 de agosto, el Día del Abogado también. Así Está que, un mes muy celebrante, está un mes de mucha celebración. Y fuera de eso, no sé, también mi cumpleaños, el 8 de agosto. Estamos celebrando por adelantar el cumpleaños, entonces también, sí, profesor. Sí. Es un gusto tenerlo aquí. Yo quiero nada más comentarle como dato curioso que el profesor Arecio Valiente es una persona muy famosa. Bueno, para los que pululamos en el ámbito del derecho y también de la farándula también, ¿por qué no? Lo puedo decir, profesor. Claro. El profesor es el abogado de la mola. No sé si ustedes habrán escuchado el abogado de la mola, el sonado caso. Pues es una persona que ha trabajado mucho, además del
tema de la protección de la cultura y promover todo lo que son los valores de los pueblos indígenas en general, a pesar de que usted pertenece específicamente a uno de esos grupos indígenas de nuestro país, usted promueve a todos los grupos en general. Y en ese sentido ha promovido esta ley internacional que es la ley de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que esa es otra ley y en otro momento, en otro programa podríamos trabajar, pero esta ley fue un aporte valioso a todos los pueblos indígenas del mundo y usted fue parte de ese proceso como consultor, como asesor. Así que también muchísimas gracias por ese aporte, profesor, en esta ley que son los derechos colectivos de los pueblos indígenas, dentro de los derechos, aparte de la mola, que es el arte, la cultura, la comida, los bailes, ¿verdad? También están la medicina tradicional indígena. Así es. Sí. Bueno, parte de la propiedad intelectual, parte de los derechos colectivos, además del arte, la música, los cantos tradicionales, los cuentos, está el tema de la medicina tradicional indígena. Y desde el 2016 tenemos una ley, la ley 17, que reconoce las prácticas en materia de medicina tradicional indígena. Dato curioso, este año estamos celebrando los 100 años de la Revolución Cuna. 100 años. 100 años. Este año, 2025. Estamos celebrando, bueno, comenzamos a celebrar el 25 de febrero. Todavía sigue la celebración. En ese marco va a haber actividades. Bueno, cada mes hay actividades, exposiciones de pintura de los hermanos Cunas. Pero está el tema de la medicina. Porque un dato histórico para nosotros en el marco también de la Revolución Cuna, una de las causas del levantamiento del pueblo Cuna, de la revolución, fue la prohibición de las prácticas medicinales de parte del Estado hacia el pueblo Cuna. Prohibición de las prácticas. Sí, es decir, el Estado prohibió en ese tiempo, los primeros años de la República, prohibió el uso de las plantas medicinales de parte del pueblo Cuna. Y lo prohibieron, lo castigaban a nuestros sabios, a nuestros curanderos. Entonces, además de la prohibición del uso de la mola, también él habla en Cuna también. El Estado prohibió, el Estado quiso eliminar la cultura cuna. Pero nuestros abuelos se levantaron en armas y, bueno, ese hecho histórico se le conoce como la Revolución Cuna o la Revolución Tule. Entonces, está el tema de la medicina. Hoy en día, a través de la Ley 17 de 2016, se reconoce las prácticas culturales. Estas prácticas culturales son prácticas, igual que la medicina que usted que practica, también tiene su ciencia, tiene su filosofía. Esa era justamente una de las preguntas que yo tenía para usted, profesor, y muchísimas gracias. Usted nos ha traído un modelo aquí ya impreso de la Ley 17 desde el 2016. Quiero resaltar esta fecha. Estamos hablando de que hoy, 2025, vamos a casi 10 años de tener esta ley y yo no sé si todos mis colegas médicos tienen conocimiento de que esta ley existe y del contenido de la misma, no lo sé. Y tampoco sé cuántos funcionarios del Ministerio de Salud también tienen conocimiento de que esta ley existe, porque hay cosas que están pendientes por cumplir. Son casi 10 años, profesor. Sí, son 10 años que el otro año va a cumplir 10 años. Y yo estoy seguro que no, porque la ley 17 nos permite en cualquier lugar, inclusive si estoy en un centro de salud, estar también practicando la medicina. Es decir, lo que le permite el uso de la medicina a favor pues, del pueblo cuna o de los pueblos indígenas. De los pueblos indígenas. Así Vamos es. a dejar un poquito de lado el tema de la ley, profesor, y adentrémonos en general en el aspecto de la cultura indígena. La medicina tradicional indígena es un aspecto cultural, es un derecho, es arte, es ciencia. Explíquenos cómo nosotros podemos visibilizarlo, porque, ¿sabe? La gente, nosotros acá en Panamá estamos acostumbrados a decir, no, el médico brujo, el chamán, o sea, no es lo mismo, nos enseñan en la escuela cosas muy, muy vagas, está confusa la información. Oriéntenos un poco en esto. Mira, para estudiar o para aprender lo que es la medicina indígena, el alumno, el primer año es la parte filosófica,
la parte ética de lo que es la medicina indígena. Es decir, el maestro no le enseña, sino le va a preparar al futuro médico en la parte ética. Un año va a estar escuchando los consejos del maestro. El alumno. El alumno. Profesor, eso quiere decir que esto hay que estudiarlo formalmente. Así es. No es cualquier persona. No es cualquier persona que va a empezar a utilizar. No, cualquier persona. No, dice un año que va a estar escuchando los consejos, acompañando al maestro al campo, pero el maestro no le transmite nada, sino es consejo. Un año de preparar la parte filosófica, el valor de eso y el papel que va a jugar él dentro de la comunidad. Por supuesto. Sí, porque es una persona muy respetada. Claro. Y hasta el modo de caminar. Hasta el modo de caminar. Hasta el modo de sentarse en la mesa. Se le enseña al alumno. Se le enseña, se le prepara al alumno. Por lo tanto, es un conocimiento que el aprendizaje pues, tarda años. Por eso si usted ve nuestros sabios son, vamos a decir que viejitos, y tarda mínimamente 20 años. 20 años. 20 años. Y nosotros nos quejamos que nuestra carrera es de 6 más 8 internados. 20 años para preparar un médico especializado en la práctica de este tipo de Así es, se prepara y hasta la misma casa, o sea, el hogar, la esposa o el esposo, también se prepara. No solamente, es una preparación integral de la familia del aprendiz. ¿Ya? Así que no es cualquiera persona va a aprender lo que es la medicina indígena, sino también se prepara el hogar, hasta los hijos también se prepara. ¿Ya? Wow. Así que es una preparación integral de la familia. Sí, un poco la cosmovisión que tienen los pueblos indígenas de cada cosa. Así es, esa parte porque es un privilegio atender. Yeah. Claro, y una responsabilidad Exactamente. también. Usted ha mencionado los aspectos éticos. Aprender un año un aspecto ético, haciendo la similitud, la comparación en cuanto a la carrera de medicina, nosotros damos un semestre, de que es una materia de medicina que realmente el semestre pues, son 4 meses, no un año. Y profesor, entonces no es cualquiera que puede estudiar. No es cualquiera. Se escoge la persona como es. Si el maestro escoge, mira, yo llego, bueno, yo quiero aprender, yo llego donde el maestro, quiero aprender lo que el maestro me escoge, es decir, me estudia el maestro un año, cuál es la persona que le voy a transmitir ese conocimiento, cómo se comporta en la comunidad, cómo se comporta con su familia, con sus hijos, con la esposa, ya, todo eso, es decir, la parte ética, la parte filosófica. Estamos hablando de su conducta en sociedad, así como eres en la casa, eres en el trabajo. Si eres ético, si eres honrado y honesto en tu casa, eres en el trabajo también. Así es, así que no es cualquiera persona. Qué interesante, profesor. Entonces, podemos decir que la medicina tradicional indígena no es una cosa improvisada y no es fantasía. Tiene un proceso, una metodología de preparación, conlleva preparación, pero también hay conocimiento científico, profesor. Sí, claro, hay conocimiento científico. Usamos. ¿En qué consiste la medicina tradicional indígena? A ver, díganos, profe, porque cuando nosotros hablamos de medicina pensamos en la pastillita y la cosa. Exactamente, porque dentro de la medicina tradicional indígena no solamente están las plantas, que es lo que usted, bueno, lo que conoce la química, todo eso, saben cuáles son los elementos o los que tiene esa planta, qué elemento químico produce. Sí. Pero también dentro de la medicina tradicional están los cantos terapéuticos. Cantos terapéuticos. Sí, que el sabio canta y te puede sanar, te puede curar, ya a través de los cantos. También tenemos hasta las piedras también. Ahora se dieron cuenta que... Sí, va uno y paga cierta cantidad de dinero para también, que le pongan piedras a uno encima también. Sí, pero también eso... Pero anteriormente decía que no es así, ¿cómo es que una piedra? No? Ahora se dieron cuenta, ¿no? Que teníamos razón.
Anteriormente, cuando nosotros sentábamos debajo de un árbol, orábamos, bueno, hacíamos una oración Ajá. pidiendo permiso a las plantas, al árbol. Decía, pero ¿qué le pasa? ¿Están locos? ¿Cómo que va a pegar? Ajá, Sí, permiso. pero ahora sí, ahora la gente se dio cuenta que el Claro. árbol tiene también espíritu, tiene Sí. vida. ¿Ya? Sí. Así que Y es un poco también respetar, es como lo que eso representa, ¿no? Respetar la naturaleza, respetar que cada ser vivo tiene una función en este espacio que decimos nosotros nuestro espacio vital. así es. Entonces cada ser vivo tiene una función. Bueno, las piedras no son seres vivos, pero Bueno, ahí está transmiten todavía. energía. Pero sí tiene energía. Tienen energía. Pero usted creo que me ha visto en mi oficina, Claro. yo uso lo que es la medicina. Sí, usa la medicina tradicional. Usted Usted me puede aplicó. cualquier día entrar a la oficina del profesor y está con sus rituales. Es Así así. es. Se usa el día a día, profesor. Entonces, ¿qué tipos de padecimientos podemos nosotros tratar? Usted me habla de cánticos, ¿no? Sí, Además de las plantas, los cantos, ¿qué más? bueno, también se preparan para vamos a decir, ¿cómo le explico? Por ejemplo, del parto, que creo que usted creo que lo han Sí, escuchado. claro, claro. Es lo más famoso, sí, De lo famoso. sí. ¿Cómo es Lo posible? más aceptado también. Más aceptado, que la Sí, ciencia ha claro. aceptado. ¿Cómo es posible que en materia del parto, los cunas, todavía se usa, se practica? Ujú. Además de tomar las plantas medicinales y el cacao, Ujú. se usa cacao. Cacao para el parto. Sí, sí. ¿Y eso como para qué sirve? Un refresco. Ya, es un refresco, pero también que el parto sea rápido. Ah, Sí, sí, sí. el cacao. Sí, el cacao, el Ok. refresco del cacao, claro, pero que también a través de los cantos tradicionales, a través de otros elementos de la planta medicinal, no solamente el cacao en sí, Ajá. sino otras plantas medicinales que se usan, y eso también, eso es uno. Por ejemplo, de la culebra, Ajá. también, además de las plantas medicinales, se usan los cantos también para curar la mordedura de culebra. También Ok. existe. También existe, sobre todo, de los huesos. Sí, la persona que tuvo fractura, pues... Tratarse por medio y eso está demostrado que sí, funciona, sí, que sí, tiene una forma de hacerse también. exactamente. Por eso la gente me dice, ¿cómo es posible? Usted me conoció bien, mi situación, y ahora Sí, estoy y caminando. ahora estás caminando, así es. Sí. Así que todo esto, a veces que uno ¿cómo es posible? Ya. Así que es un conocimiento todo científico Ujú. que a veces la medicina Tradicional latina. latina Es que tradicional cuna no para va a nosotros es la entender. tradicional Ya. latina. Sí, ¿Cómo es posible yo que uso la ortilla? Yo no me quejo. sí, de los dolores. Usted cuando tocó, Sí, sí, yo no. sí. ¿Cómo es posible? Esa es la parte espiritual que uno comienza a analizar y dominar. Sí, es así. Nosotros tenemos, por ejemplo, muchos dolores. He visto que se pueden curar, sobre todo dolores, padecimientos de inflamación, es lo que más. La verdad, le tengo que ser honesta, no he estudiado mucho de la medicina tradicional a profundidad, pero ahora que usted me dice que son 20 años estudiando, no, mejor no, creo que dejamos que sigan siendo los tradicionales de preparación. Pero sí es interesante, profesor, porque hay mito y desconocimiento, por no decir otra cosa, en cuanto a este tipo de prácticas. Y también hay, digámoslo así, se ha tergiversado las prácticas. Hay personas que no necesariamente han tenido la preparación y tratan un poquito de, pues, engañar, haciendo ver para traer, pues, obviamente, dinero. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reconocer que una persona realmente es o esta práctica es exclusiva para los grupos indígenas entre ustedes? Es decir, ¿puede un médico, si yo tengo un dolor, yo le puedo decir a usted, profesor, tengo un dolor acá, quiero que me cure mi dolor, por ejemplo? Sí, claro.
como dicen, en la villa del Señor hay de todo. Ay, tú- O sí, sea, sí. igual que en la villa de los abogados también, hay Ajá. abogados buenos, hay abogados malos. Igual que hay maestros buenos, maestros malos. Igual Así hay, es. hay médicos o médicas buenas, médicas malas también en la vida del Señor. Con ética Igual y sin también ética. en la medicina cuna también. Por eso trata de preparar al discípulo por un año. Ahora, ¿qué sucede con una persona que no es cuna o que no es indígena? Quiere. Quiero aprender. Ajá. Eso sí, no lo transmiten. Eso sí. Pero sí le aplican. Es decir, por ejemplo, hay un proyecto de los Ajá. Congresos de la Cultura, Ajá. CUNA, los que han ido por allá a Cunayala, ahí, y cuando pasa por el control de Nusagandi, más adelante, unos 5 minutos o menos, hay unas casitas de los sabios. Okay. Las personas que quieren tener un tratamiento de la medicina cuna, coordina con los sabios y llega ahí y le aplica. Ya, le aplica. Okay. Porque en la medicina cuna, sobre todo, es con los baños, con los baños de las plantas. ¿Ya? Ujú. Así que hay un proyecto y la gente, claro, tiene que coordinar y entonces también le hace un tratamiento. Sí, hemos encontrado que hay diferentes proyectos con diferentes grupos indígenas trabajando en este sentido, profesor, pero para nosotros, yo como médica tradicional latina, científica, eh, puedo decirle que para nosotros es bastante difícil entender y sobre todo aceptar esas prácticas que tienen los pueblos indígenas en cuanto al tema de curar algunas enfermedades. Sobre todo cuando la persona llega a nuestros hospitales complicados. Entonces eso tal vez es lo que ayuda a que dudemos de la eficacia de esas prácticas de ustedes. Y por eso le preguntaba, ¿qué tipos de padecimientos? Porque yo puedo comprender que, por ejemplo, para el parto le puedas dar una preparación para que el parto sea más rápido. Asumo yo que la sustancia química pues tendrá que ver algún tema en la vía de la contracción. Y también puedo entender que pues puedas tener una preparación para aliviar el dolor. Pero para nosotros, enfermedades otras, como por ejemplo cáncer, es más difícil entenderlo. Sí, también igual que a veces es difícil. Hasta Ajá. los mismos médicos han dicho, es que a veces que ya viene la persona y ya está lista. Sí, Sí, vienen muy hay avanzadas personas que enfermedades. vienen que todavía ellos pueden curar, ¿ya? Pero la cura no es física, Ah, la ok, cura es espiritual. ok, ¿Ya? Por eso sí. digo, no solamente es la medicina cura es física, sino parte espiritual. Y dentro de esta parte espiritual están los cánticos, los Ok. cantos sagrados, los cantos terapéuticos. La medicina occidental no tiene cantos terapéuticos. No, no, Lo que tiene ni cantos, cantamos, no sí, sabemos ni cantar, cantar, lo ¿sabes? que Se nos tiene sale el cantos gallo. terapéuticos son de las culturas milenarias. Por ejemplo, la cultura tibetana tiene Okay, cantos, tiene canto para la okay. cura. Por eso, quizás la medicina, vamos a decir, medicina occidental y la medicina indígena tiene que llegar a ese diálogo, ¿ya? Pero para ese diálogo tiene que tener una mente abierta. Ok, ¿Ya? sí, estamos claros. Si tenemos la mente, vamos a decir, cerrada y no va a permitir que entienda. Ya tiene que abrir, ya, Ok, como sí, se abrir el corazón, abrir la mente, claro. ya, en forma positiva. Entonces, por eso digo que esta ley promueve de que no solamente que sea reconocida o practicada, sino también que la otra medicina entiende y respete. Igualmente nosotros también tenemos centros de salud en nuestras comunidades. Hay De centros medicina tradicional. también, Y medicina occidental. Ajá. exactamente, ya, pero Sí, también eso. Así que ese es un diálogo que tenemos que realizar. claro. Y creo que ahí está orientado el mensaje y la clave de este programa, profesor, y lo conversábamos previamente, que me gusta esta idea porque en este programa nosotros hemos recalcado muchas veces que la salud es un concepto integral. No es solamente el aspecto físico, es el bienestar psico, social, emocional y espiritual. Entonces, la medicina occidental, la tradicional mía latina,
no toma en cuenta el aspecto espiritual para resolver ningún problema, porque somos científicos. Sin embargo, como usted dice, hay que sentarse, y por eso luego vamos a pasar a hablar un poquito de la ley. Hay que sentarse. Primero, el concepto de respetar las creencias y las diferencias. Segundo, reconocer el valor de todo el conocimiento que todos los pueblos indígenas han puesto antes de que nosotros llegáramos a cada una de las situaciones, ¿sí? Porque, por supuesto, que han avanzado y que lo vemos hasta en las construcciones de las edificaciones, es decir, milenarias edificaciones que todavía se sostienen en pie y las nuestras se caen. Entonces, asimismo, los conocimientos, tanto en medicina como el bienestar del cuerpo, del alma y la mente. Entonces, para nosotros es bastante vital que los colegas médicos que nos escuchen también entiendan que, aunque tus costumbres y tus modos de hacer las cosas sean distintas, no distan mucho o no se complementan como lo que yo hago. Entonces, lo podemos decir que sería como un complemento. Exactamente, los dos. Los dos. Los dos. Yo, como medicina indígena, Ajá. yo complemento también a la medicina occidental. Y la medicina occidental también me complementa también. Ya, así que es un complemento. Por eso la complementariedad, la interrelación y la interculturalidad de la parte médica. Eso es lo que tenemos que buscar. Exacto. ¿Ya? Porque hay cosas que yo estoy segura que nos puede ayudar mucho la medicina occidental. Por hay supuesto. también el conocimiento indígena que también lo podemos ayudar a la medicina occidental. Así es, profesor. Y el mensaje entonces es en dos sentidos. El mensaje es tanto para nuestros colegas médicos y nuestras autoridades, que se respete la diferencia, pero también el mensaje para los hermanos indígenas, profesor. Claro. El hermano indígena muchas veces, se lo digo, no acepta, entonces se va a su pueblo y cuando regresa, regresa porque la familia lo trae, ya regresa con una enfermedad avanzada y le digo específicamente, por ejemplo, en el tema de cáncer, ¿sí? No lo acepta. Y es una realidad. Si bien es cierto, pues tenemos los procedimientos para hacer un diagnóstico oportuno, los hermanos indígenas desconocen, se niegan, están en negación total y necesitamos el apoyo de las autoridades tradicionales indígenas y de los médicos indígenas en esa parte. Sí, por eso la idea como estrategia del Congreso General de la Cultura y del Congreso de la Cuna es eso. También que haya médicos indígenas, médicos cunas, que conozcan la medicina, no solamente occidental, sino la medicina tradicional, que nos sirva como un puente de los dos conocimientos. ¿Ya? Claro. Así mismo como en el caso mío, yo hago el puente de ese conocimiento del derecho indígena Así y del es. derecho occidental. Sí. Entonces, y por eso yo creo que ese diálogo es muy importante. Es importante. Y también para eso yo tengo que preparar al recurso humano. Exacto. Pero ese recurso humano Sí. que solamente le estoy dando información de la medicina occidental, se va a caer ahí. ¿Ya? Sí. Es cuando empezamos este programa, preguntabas si los colegas médicos sabían o no sabían de esa ley. Yo estoy seguro que no. No la saben. No, le digo, estamos a 10 años de que la ley ya está. Y no solo la ley, está la reglamentación en el 2019. O sea, no se conoce ni la ley, mucho menos la reglamentación. Y para eso tienen que incluir en los programas de enseñanza de medicina, en las facultades de medicina. Sí. Ya, entonces hay que incluirlo. Yo tuve una experiencia ahí cuando estuve en el seguro de aquí, de Transísmica. Yo solicité la medicina. Me dijo, no se puede. Yo tengo derecho, aquí está la ley. Ya, no, que no. Entonces, hasta eso. Sí, profesor, y es muy importante. Ya vamos a entrar en esa materia del derecho, que es la que nos más apasiona, por el tema de los derechos y que estamos aquí, aparte de la medicina tradicional, pero sí nosotros queríamos informar un poco a la población, de que se enteraran de que esto existe y que realmente, pues así, y estar con los, como quien dice, con las antenas bien abiertas de que, pues, las personas, no es cualquier persona que puede practicar esto, se necesita 20 años de preparación. Ahora, le hago una pregunta, aquí estamos hablando un poco de tratar padecimientos, pero en el tema de diagnóstico también, porque también hemos escuchado que
algunos curanderos. Y ahora quería hacer la pregunta de diferencia entre el curandero y el médico tradicional. Y también hay pues, charlatanes. Te piden, por ejemplo, llevar orina, eso lo hemos escuchado. Todos hemos escuchado eso. ¿Es una práctica correcta, usual, o eso es engaño? ¿Cómo así? En la medicina indígena Ajá. hay uno que diagnostica, hacen el diagnóstico Ajá. de tu situación, Ok. no solamente la enfermedad como física, sino también la parte espiritual. Espiritual. Ya. Claro. Te preguntan sobre, también te puede preguntar hasta tus sueños. A veces en los sueños también nos puede servir. Ok, Ya, ajá. hasta eso. Sí, claro. Ya, y también hasta cómo duermes. Ya, Sí. ¿sabes que eso? Sí. Tienes razón, cuando uno Sí, no duerme no bien, duerme, claro, claro. sale Pues, estresado, y- y eso crea enfermedad también. Claro, y es cuestión de interpretación también, porque yo lo veo, o sea, nosotros lo vemos todos los días, realmente la persona no duerme, no duerme, no duerme, si no duerme está más tenso, se le sube la presión, o sea, fisiológicamente sí hay cambios, sí hay cosas que sí podemos nosotros medir científicamente cuando la persona no duerme, cuando la persona tiene tranquila, pero nosotros nunca preguntamos cómo está tu espiritualidad. Y a veces hay cosas también, dolores, situaciones familiares que ya eso sí lo hemos comprobado, la parte mental afecta mucho también la parte física, lo hemos dicho una y otra vez, y la parte espiritual también. Así es, entonces eso. Así que hay una persona que se diagnostica y otros que Pero con entonces... orina también, eso. No, Eso no es. Eso no es. Eso no es. No, ¿no? no. Por lo menos no una. No. No sabemos si no. No, tampoco. Entonces, no. Entonces, y después, él dice, mira, esta es tu situación, Claro. y entonces va donde ya viene el botánico o médico tradicional, le dice, bueno, estas son las plantas medicinales que vamos. Estos son los, bueno, puede ser a través de cantos, bueno, le dice, bueno, ese va a ser tratamiento. Pero sobre todo es con baño, con las plantas medicinales. Claro. Ya, mire, sabe cuando se baña, y más con las plantas medicinales que es de la naturaleza, que están más, ¿cómo se llama? Que tienen mucha energía. Ok. ¿Ya? Entonces la persona comienza a sanarse. A sanarse. Espiritualmente. No será el saneamiento o el sana. La curación física, biológica, fisiológica, sino también la curación espiritual. Así es. Ajá. Bueno, entonces estamos de acuerdo, profesor. Las dos cosas se complementan porque Claro. yo no aprendí nada de espiritualidad para sanar espiritualidad, pero sí, incluso nosotros le recomendamos a los pacientes dentro del mismo hospital, si tienes fe en algún Dios, si tienes alguna creencia, pues también aférrate a eso porque eso ayuda. Todo ayuda a que la persona durante el proceso, por ejemplo, específicamente el cáncer, pueda sacar adelante su tratamiento y llegar a la meta que es poder el plan que se le ha propuesto sea exitoso y tenga un buen efecto, ¿verdad? Con buenos resultados, que es pues la curación de la enfermedad. Así que todo se vale. Y vamos entonces al tema de la ley, profesor, porque aquí en la ley, primero le voy a pedir que nos explique qué son derechos colectivos de los pueblos indígenas y por qué es tan importante entender este concepto. Y luego la ley en el sentido del respeto a la interculturalidad y qué cosas están pendientes, porque sí, me interesa aquí dejar muy en claro que tenemos que trabajar en esto, en los centros de salud nuestros, sobre todo por el tema de respetar la interculturalidad. Bueno, cuando se habla de derechos colectivos, Colectivo. son derechos que pertenecen a una comunidad, a un pueblo, a un grupo. Ya, en este caso, estamos refiriendo derechos colectivos en materia de medicina. Pues ese conocimiento es del pueblo. Por eso cuando me preguntaba si uno que no es indígena puede aprender, no, porque ese de la colectividad, Okay. ya, por eso digo que cuando el maestro o el médico tradicional, para él es un privilegio, es un servicio que ofrece, privilegio atender. Ya, no estamos, por eso la parte espiritual, la parte de un año de preparación. Así que eso. Y Entonces, ¿qué otros, disculpe que lo interrumpa, profesor, qué otro ejemplo? La medicina tradicional del pueblo es propiedad del pueblo, por así decirlo, es Así propiedad es, del pueblo. así Por eso es. el derecho es colectivo. Decir es un derecho, decir esto, yo soy el dueño. ¿Qué otros tipos de cosas o qué otros ejemplos puede usted darnos para saber o entender qué son derechos colectivos? entonces, por ejemplo, la mola. La mola. Es la clásica la Ya mola. la mola. También la mola que tiene ahí es derecho colectivo. Nadie, yo no puedo enseñar o transmitir ese conocimiento a otras personas que no sean indígenas, porque es nuestro. ¿Ya? Es eso.
uno clásico. Por eso tenemos casos, demandas internacionales, nacionales, en el caso cuando comienzan a comercializar sin pedir permiso o licencia de uso al Congreso CUNES en este caso, ¿ya? Eso es importante, profesor, porque entonces también, volviendo al tema de la medicina, nadie podría decir que aplicar este conocimiento en medicina si no tiene el debido permiso. Exactamente, del debido. Entonces por eso viene el tema de la parte, la parte de un año, que pues ese no es suyo. El aspecto ético y ético, todo eso. Entonces, y cuando se prepara, entonces, por eso tarda mínimamente 20 años. Entonces, cuando ya el maestro dice, bueno, ya conoce. Y se presenta en la comunidad. Mire, ante la comunidad. Se reúne en la comunidad y dice, bueno, este es el médico. Este es nuestro médico. Sí. Wow. Y a veces participa en el Congreso de la Cultura y ahí va todos los sabios. Todos los sabios. Entonces lo presenta. Este es nuestro nuevo médico. Ok, es por eso un poco, profesor, que no encontramos, por ejemplo, libros. Si yo quiero estudiar, no encuentro libros de medicina tradicional. Hay ciertos compendios, ciertos trabajitos sobre de farmacopea, sobre todo sobre plantas. De la planta. Sí. No vamos a encontrar nunca escritos de las medicinas tradicionales indígenas. No. Sí, algunos hay, pero no tanto así. No es como para aprender. No para aprender. Okay. Y entonces ahí, cuando se presenta, entonces se le entrega chaquiras. Ya, y que va a representar, vamos a decir su idoneidad. Su idoneidad. Sí, entonces le colocan okay, todo perfecto. eso. Eso es como cuando acá en la facultad se visten de blanco. Pues. Exactamente. Entonces, pero de que es una ceremonia, ya, de todo eso. Porque no solamente en la medicina cuna, y también se usa mucho cacao, el humo del cacao, porque el cacao se usa en todas. En las cortes del cabello de la niña. En todos los rituales. En todos los ritos, en todo. Cuando nacemos, cuando nos morimos, cuando nos enfermamos, todo se basa en el cacao. Okay. ¿Ya? Y entonces hay cantos tradicionales, cantos terapéuticos sobre el cacao. ¿Ya? Por eso es la importancia de tomar cacao. Okay. Okay, pero todo esto forma parte entonces de derechos colectivos. Sí, se necesita autorización para poder hacer eso. Vamos a la ley, profesor. Quería rescatar un poco de que la ley habla de una comisión intercultural. Yo no la había escuchado nunca. No sé si usted me puede orientar dónde opera esta comisión. ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? Esto es de los aspectos que me llamó mucho la atención. Mira, además, la ley reconoce la propiedad intelectual a favor de los pueblos indígenas sobre la medicina. Se habla de la creación de la comisión. Esa comisión que por lo menos va a estar creando políticas para promover el uso de la medicina. Y en esta comisión está el Ministerio de Salud. Sí, por eso es que le hago la pregunta precisamente. Entonces, no había escuchado yo nunca. Y eso no se ha instalado en sí. No se ha instalado. No se ha instalado. Entonces se instala, después sigue, pero también. ¿Y por qué es importante la comisión, profesor? ¿Cuáles son sus funciones? Lo que va a hacer la medicina, y va a estar también las autoridades tradicionales, las universidades, todo eso, es crear estrategias para la promoción, pero también para cuidar, para salvaguardar ese conocimiento, para que no se pierda, por lo menos para la promoción, para promover su uso también, y también para aprender de parte, porque también estamos perdiendo también ese conocimiento, porque ya no, algunos jóvenes, algunos ya no quieren estudiar. Sí, claro, y también hacemos que el joven indígena venga a la ciudad, estudie la medicina occidental y practique la medicina que le enseñamos en la Facultad de Medicina. Exactamente. Entonces por pierde eso, su y dentro de eso está identidad. Exactamente. También está el tema de como le decía, incluir dentro del currículum por lo menos de la Facultad de Medicina, claro. Por lo menos conozca de esta ley como por lo menos respetar. Y mira, yo he tenido la experiencia de que hay algunos médicos que van allá, que van por primera vez, cuando salen de allá, creen en la medicina. ¿Verdad? Sí, creen, porque creen. salen renovados. Y son lo que exactamente
y entonces Vino promueve. sanado. Ok. Entonces algunos son resistentes también. Claro. No quieren que esté tampoco Claro. el curandero o la partera, no Así quiere que es. esté ahí. Así es. No, pero la ley dice, no, tiene que dejar que también, que te Claro. apoye también. Sí. Y fundamentalmente en el tema del respeto. Así Profesor, es. yo creo que el respeto al derecho y al conocimiento de las personas, sus prácticas, respetar su identidad. Así como hicimos un movimiento para respetar, por ejemplo, en su momento las trencitas de la etnia negra, pues hagamos una también para respetar los conocimientos y las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas. La presentación de esta ley me encantó, profesor, si me permite, quiero leérselo a los oyentes. Dice aquí, esta ley me encanta porque nosotros aquí podemos ver, la medicina tradicional es reconocida como un recurso esencial de salud para millones de personas, millones, pertenecientes a pueblos indígenas y grupos étnicos que se valen de los conocimientos y las prácticas ancestrales para prevenir enfermedades y recuperar la salud. Profesor, muchos de los pueblos indígenas viven en comunidades apartadas. Lo veo valioso, el conocimiento de este tema, porque nosotros, y lo sabemos, no llegamos a todas las comunidades apartadas, ni con la frecuencia, ni con con los recursos que quisiéramos. Entonces, mal podríamos hacer, prohibir, como usted mencionó hace unos años atrás, prohibir estas prácticas, sobre todo si entendemos que han funcionado durante años. Me encanta entonces el mensaje de decir, tenemos que llegar a un encuentro, como usted decía, puente, usted ha sido puente, me consta, y quiero agradecerle también a través de estos micrófonos la oportunidad que nos ha dado a nosotros para poder llegar a las comunidades indígenas donde usted nos ha abierto las puertas y nos ha facilitado para llegar a ese consenso, entender. Porque lo que escuchamos siempre es, no, es que los indígenas son así, son asados. Y luego me imagino que de parte de los indígenas dirán, no, pero es que el MINSA quiere hacer y quiere imponer y quiere obligarnos a hacer cosas. Entonces, el consenso es importante. Por eso, para mí, profesor, su consejo y esta entrevista para orientar a las personas creo que ha sido de gran valor. Yo no sé si usted quiere también decirnos qué otras, aparte de los cantos rituales, de las plantas, qué otras cosas forman parte de esta medicina tradicional indígena. En el tema de los partos, por ejemplo, ese famoso, las salas de parto son famosas. Decía, ay, pero es que esas indígenas se paran en la cama, no tienen dolor, no se quejan, paren agachadas, no paren acostadas en la camilla. Son cuentos que siempre escuchamos y nos disgustamos. Lo que usted nos quiere decir es que si eso es parte o ha sido parte de su cultura, hay que dejarlo fluir. Sí, y creo que ha contribuido. Yo creo que si ustedes ven la estadística del problema del parto en la parte indígena, es menos. Claro, hay casos también, pero es menos. ¿Ya? Sí. Y cuando ves también, claro, el tema de la misma enfermedad son menos. Ya, sí. Son menos. Sí. Claro, bueno, pero claro, en materia que la materia que no encanta igual el de cáncer, sí. El cáncer, sí. Pero hay que ver prevención. Prevención. Sí. Pero hay que ver también los sujetos dónde han vivido. Ya, si han vivido en la ciudad, si han vivido. Claro, en sus comunidades. Es diferente. O sea, yo creo que son menos casos los que han estado en la comunidad. Por eso yo creo que la vez pasada cuando hablamos de eso, sí. Pero donde viven. Sí. Viven, creo que identifican, no viene de Cunayala, viene de la barriada Cuna. Exacto, viven en la ciudad, ya están occidentalizados con las costumbres, comprando la salchicha en el embutido. Sí. Hasta eso, ya. Sí. Entonces, y por eso digo que ese diálogo es muy importante de los dos conocimientos. Sí, ¿ya? Sí. Y yo creo que en la historia, hemos demostrado de que los pueblos indígenas han aportado al conocimiento científico. Claro que sí. Ya, por ejemplo, el famoso cero lo tenía el pueblo maya. O el calendario que se usa hoy en día es del calendario maya, del calendario azteca. Sí. Ya, claro, sí. no lo reconoce a veces la historia oficial. Sí. Ya, así que... Pero reconocemos otros aportes. Otros aportes. Básicamente temas culturales de arte. Danza y cosas sí, así. Sí, pero solamente eso, vale, danza así, pero no hay pero no en lo científico, exacto. El conocimiento científico está muy... Exactamente, yo creo que
Por eso yo creo que hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir ese diálogo, pero hay muchos conocimientos que nosotros podemos aportar a la ciencia. Sí, sí, claro que sí, profesor. Ahora, desde su punto de vista, de la ley 17, ¿qué aspectos son más relevantes y que están pendientes por trabajar y avanzar, aparte de establecer la Por comisión? ejemplo, además de la comisión, a veces se realizan estudios sobre de las plantas, sobre todo de parte de entidades de investigación. Ok, investigación, claro. Investigación. Totalmente. Entonces, cuando entran, bueno, los científicos, no están pensando en eso, el tema de protocolo, de investigación. El protocolo de investigación. Sí, para acceder a esa información, cómo tienen que hacer. Ok. Sí, y para eso la ley establece eso. Ya, tiene que buscar el consentimiento libre, previo, informado de la comunidad. Recuerden, el sabio no es dueño del conocimiento. Entonces tiene que ser de toda la comunidad, organizada. tiene que organizar todo eso. Antes de llegar a la parte estatal, antes de llegar al Ministerio, porque también tiene que pasar por el Ministerio de Ambiente, tiene que pasar por también de la Comisión Bioética de la Universidad de Panamá, sí. de la Universidad de Panamá, todo eso, pero también ese elemento dentro de la Comisión Bioética se incluye, porque participé en una consulta que me realizaron los comisionados, porque había ese tema, entonces tienen que incluir el tema de consentimiento libre, previo, informado, que está en esta ley y también en nuestras leyes. Hay una ley especial de consentimiento, pero también en la ley 17 establece el consentimiento libre. Para realizar los estudios. Estudios también. En la comunidad. Sí. Que sí son necesarios. Entonces usted Eso, también sí, reconoce claro, que es importante que se hagan los estudios exactamente. científicos. Por eso la ley establece eso, pero también dice, cuando hay elementos que pueden servir para la patentización, hay que reconocer la propiedad intelectual de este conocimiento a favor de las comunidades. Y si hay, por lo menos, como algunos dicen, chen, entonces hay que repartirlo entre todos. hay que repartir. Entre todos, claro. Distribución justa, equitativa. ¿Ya? Sí. Entonces, pero para eso hay que celebrar un acuerdo. Claro, ¿Ya? claro. Así que esta ley lo establece. Claro, sí, es muy valioso del reconocimiento del valor que tiene el conocimiento, reconocer el valor que tienen los conocimientos de los pueblos indígenas y también protegerlo. Y protegerlo incluye no pues comercializarlo desproporcionadamente, y también protegerlo es darle a los pueblos indígenas lo que por derecho le correspondería como dueños o propietarios de ese conocimiento. Así es. Entonces, todo eso está en la ley. Y también por eso, y no solo en la ley panameña, sino en los tratados internacionales. El convenio sobre la diversidad biológica es parte de la ley panameña, está también esta ley. Y también en esta ley se establecen sanciones. Si la persona realiza la investigación, bien, también la autoridad internacional lo puede sancionar, hasta asuntos penales. Si la sanción puede ser penal. Penal, la ley establece hasta eso. Y, claro, sanciones administrativas, hasta el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, todo eso. Claro. Pero también sanciones que están en nuestras leyes internas también. Y, claro, hasta la cárcel. Sí, claro, y es un tema complejo ahora que usted lo menciona, el tema de ambiente también, porque dijimos al inicio, los pueblos indígenas han sido protectores de los recursos naturales y del medio ambiente por muchos años. Entonces, si parte de esa riqueza medicinal proviene de la biodiversidad que tenemos a nuestros alrededores, imagínense, entraríamos en una vorágine de ir a cosechar, cortar y extraer plantas medicinales de manera desproporcionada. Así que la regulación es necesaria. Si ven el mapa de nosotros, el mapa Panamá, se dará cuenta el 65% de áreas boscosas pertenecen a las áreas está en los territorios indígenas. Es decir, el 65% de la área boscosa de Panamá está en los territorios indígenas. Nosotros somos nada más, creo que 20% del territorio nacional. Imagínate, dentro de ese 20% está el 65% de áreas o boscosas o de la biodiversidad panameña. Imagínate, el pulmón. Sí, mira el aporte que estamos realizando para que tengamos aire más
bueno, fresco, vamos a decir, Sí. para que tengamos agua. Aire limpio. Aire limpio, para que tengamos Agua limpia agua también. limpia también. Y tierra sana. Tierra sana, exactamente. ¿Sabe que allá, allá bueno, un poco en los territorios indígenas casi no se usa químico para su producción? Ajá. Hasta eso. Sí. ¿Ya? Así que entonces estamos realizando aportes, no solamente es aportes pagando seguro, eso no, pero más allá, Claro, claro. no sé si expliqué, es decir, porque no sé, no, ustedes no pagan seguro, ¿por qué carajo? No sé qué, no, nosotros estamos aportando más que lo Es verdad. que tiene un valor más allá de la parte de la cuota De del la seguro. cuota del seguro que puedan aportar para la Así es, salud. Estamos, 65% le estamos dando. claro, cuidando el agua, que es vida, Así es. el aire, que es vida, y la tierra, que es vida. Así es. Sí. Entonces, sí, por supuesto. Y me encanta que lo haya dicho usted, profesor, y quiero decirle que lo reconozco. Yo reconozco que es así. Si nosotros no tuviéramos agua limpia que proviene de donde están las montañas, de donde surge, y si nosotros no tuviéramos aire puro, imagínense, entonces nosotros tuviéramos, eso de la perspectiva de la prevención, tuviéramos más enfermedades. Así es. Y prevenir las enfermedades, entonces nosotros hablamos, ay, la prevención es más barato, la prevención es la clave. Prevención es un estilo de vida saludable que lo promocionamos nosotros aquí en este programa todos los días. Ese estilo de vida saludable es el estilo de vida que admiramos de las comunidades indígenas que conviven con la naturaleza sin dañarla, en una simbiosis perfecta. Entonces, si tú tienes un estilo de vida saludable, probablemente tienes menos riesgo de presentar enfermedades. Y eso es un aporte enorme a la economía del país, porque una persona enferma es una carga para el país. Lo tenemos muy claro, profesor. Ahora sí. Sí, claro, lo tenemos muy claro. Entonces, profesor, yo no sé si usted quiere aprovechar los últimos minutos también que nos quedan del programa para invitar a todas las personas, porque dijo al principio del programa, y si tiene algo más que agregar, sé que se nos ha quedado mucha cosa porque queremos profundizar en cuanto a la reglamentación de la ley, pero vamos a volver. Y el tema de la capacitación del recurso humano desde el Ministerio de Salud para conocer la ley y entenderlo, es una tarea que nosotros nos comprometemos a sumarnos con usted a trabajar. Invitar a las personas a las actividades que van a tener Claro, durante todo el nosotros mes. vamos a tener actividades culturales todo este mes, ya, bueno, el 9. 9. Hay una actividad cultural, creo que si no me equivoco, en la Asamblea Nacional. Y también después viene también la Semana de la Cultura Cuna. También tenemos el Festival de Arte Tule, que va a empezar en el Museo del Canal, allá en el Casco Viejo. Toda esta semana es gratis. Todo es gratis. Todo es gratis. Okay. Y vayan también a saborear nuestras comidas. Y comida saludable. Comida tradicional. Tradicional, saludable. ¿A dónde? Va a haber en diferentes, creo que Okay. en el museo, no sé si en otras partes también. Y ahora mismo, ahora mismo, los que son de la Universidad de Panamá pueden acercarse a la Galería Amador, que queda al lado de la Facultad de Derecho, Galería de Arte. Ajá. Hay una exposición de pinturas también de un pintor, un profesor de la Universidad que se cuna también. Vayan, conozcan sobre el arte de los artistas cunas indígenas también. Es decir, toda esta semana, todo este mes va a haber cultura, va a haber vida, va a haber la parte espiritual, cultural de los pueblos indígenas. Así que no solamente vean vamos a entre comillas, poner a los indios tan sanos. No, también hay conocimiento. Claro, conocimiento. Compartir. No, y sobre todo comida, profesor. Si hay comida, ahí vamos a estar. Sí. Yo quería compartirle, por aquí nos están llegando algunos comentarios de nuestros amigos oyentes. Dice, hola, buenos días, saludos desde Penonomé. Gracias, de Penonomé que nos escuchan. Dice, hace un tiempo acompañé a una amiga que tenía malestares y los médicos no le daban mejoría y ella no se atrevía a ir sola porque me pidió entonces que la acompañara donde alguien que le habían recomendado. Me quedé con mucho asombro del conocimiento que tenía en la medicina de farmacia y cómo se expresaba. Le recetó medicinas naturales y drogas de la farmacia. Profesor, aquí sí volvemos. Es decir, no hay que confundir medicina natural, naturistas, no es medicina tradicional. Son dos cosas distintas. Dos cosas diferentes. Y tampoco es lo mismo el curandero, que no sabemos, porque no sabemos tampoco qué preparación ha tenido, exactamente, que se ha regulado. Quizás con la experiencia. Ese no, nuestro medicina, nuestros médicos, esto en 20 años. Claro, y lo que usted nos ha dicho
es complementar. Es decir, hay que hacer un diagnóstico, hay que ir a los médicos latinos. Para mí el médico tradicional soy yo, profesor. Para mí el médico tradicional no es el Guna. Hay que ir a ambos para buscar, sobre todo si la persona no mejora. Sí, sí, mira, por ejemplo, para anunciar, tenemos el 13 Festival de Arte Dule, 13º, 100 años del legado cultural, que es el 100 años de la Revolución. El 21 de agosto, la apertura va a ser en el Museo del Canal, el Museo, sí, del Canal. El 27 va a haber también en Santana, en la manzana de Santana, un taller para niños. Taller para niños. Para niños. Todos los niños, no solamente indígenas, todo. Para que aprendan esa convivencia y compartir esa pintura, cultura, todo eso. Sí. También talleres para niños en San Miguelito. Va a ser el 28, el 29 en Arreján, también va a haber 29 de agosto en taller para niños. También profesor, conferencias y conversaciones en Teatro Gladys Vidal, en ese de la alcaldía también. También el 31 va a ser el Museo de la Mola, vayan al Museo de la Mola, allá en Casco Viejo también. El 30 de agosto también Anfiteatro Luciardo y Severina Rodríguez. Yo creo que en el Ministerio de Cultura. Y esto que usted nos ha mencionado son solo los de el grupo Guna. No, todos los grupos indígenas de Panamá, que en Panamá tenemos ¿cuántos grupos indígenas reconocidos? Etnias, 8. Así es. Examen. Así es. Muchísimas gracias, profesor, por su tiempo. Muchas gracias. Los micrófonos son suyos para que se pueda despedir. Bueno, gracias, doctora Sally. Y bueno, ya saben, están invitados al Festival de Arte Dule, a todas las actividades culturales. También va a haber también actividades culturales en la Feria del Libro. También. Ellos van a tener su stand también, de los niños cantores cunas también. Todo este mes, arte, conocimiento indígena. Ok, muchísimas gracias. Sí. Y a través de usted le agradezco a todos los hermanos indígenas todo lo que han aportado a lo largo de la historia para el desarrollo de la civilización. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, que tengan un bonito fin de semana. Gracias por su sintonía.